Bienvenidos a este webinar exclusivo donde vamos a desglosar todo lo que necesitas saber para invertir de forma estratégica, segura y rentable en bienes raíces en Estados Unidos. Si estamos aquí es porque entendemos que proteger nuestro patrimonio y hacerlo crecer en dólares no es una opción, es una necesidad. Hoy vamos a hablar de los pilares fundamentales que todo inversionista internacional debe conocer antes de dar el siguiente paso en Estados Unidos. No importa si es nuestra primera inversión o si ya tenemos experiencia. La información que vamos a recibir hoy puede marcar la diferencia entre una decisión acertada o un error costoso. Aquí no venimos a hablar de teoría, venimos a hablar de estrategia. Vamos a cubrir temas claves como inversiones migratorias, financiamiento para extranjeros, diversificación de nuestro portafolio, beneficios tributarios, compañías de títulos, plusvalía en Florida y seguridad financiera. Antes de arrancar, queremos que aprovechemos al máximo esta sesión. Toma notas, hagamos preguntas en el chat y quedémonos hasta el final, porque al cerrar este Zoom vamos a tener respuestas claras y accionables para invertir con confianza en Estados Unidos. Ahora cuéntanos en el chat desde qué país te estás conectando y cuáles de estos temas son los que más te interesan. Empecemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Gracias a todos por su tiempo, por su asistencia acá con nosotros. Esperamos que este seminario sea de gran valor para ustedes. Lo hemos realizado con mucho cariño para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para realizar una inversión con el menor riesgo posible. Y para que ustedes entiendan, ustedes comprendan cómo funcionan las leyes aquí en los Estados Unidos. Durante todo este virtual, ustedes van a tener como un carrusel de información, así que les recomiendo que uno, tengan papel y lápiz para que puedan anotar lo más importante y lo que más les llame la atención. Segundo, por favor, mantengan su micrófono en silencio. Y tercero, coloquen cada una de sus inquietudes en el chat para que les demos respuesta posterior a cada presentación. Quiero ahora, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Mancilla, soy asesora inmobiliaria, pertenezco a la Asociación Nacional de Realtor, soy miembro de la Asociación de Miami y de Orlando Realtor. Conmigo también se encuentra nuestro equipo multifacético. Con nosotros se encuentra Catherine Gaviria. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Gracias por hacer presencia en este webinar donde, como dice Claudia, vamos a tener información de mucho valor para todas las personas que están interesadas en realizar inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Marta. Buenas noches, feliz de estar con ustedes. Va a ser una noche muy nutritiva, vamos a ver diferentes aspectos que con toda seguridad van a ser claves para las inversiones que quieren hacer en este 2025. Bienvenidos. Oscar. Saludos a todos, buenas noches. Por aquí Oscar Hernández, asesor inmobiliario y coach de real estate. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes en esta hora y estamos listos para aprender mucho sobre esa oportunidad de inversión que hay aquí en los Estados Unidos y esas oportunidades que tienen cada persona que está fuera de los Estados Unidos para poder ser parte de la nación americana de alguna manera u otra. Estamos aquí para ustedes, para servir, y es para mí un honor estar aquí. Gracias. Cada uno de nosotros les vamos a brindar un pedazo de un conocimiento acompañado de expertos en cada una de las áreas. Iniciamos con inversiones migratorias. Y bueno, para las inversiones migratorias tenemos un invitado especial. Su nombre es Germán Rojas. Germán es un abogado, un inversionista y consultor especializado en algunos productos de inversión y de visas E2 y visas EB5. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria y es una de esas personas que debe tener en su valija de negocio, de inversión, en su carpeta de inversión para que lo ayude a conectar con lo que usted necesita aquí en la nación americana. Definitivamente todo comienza con una persona como Germán.
Todo, antes de usted buscar una propiedad, antes de buscar cualquier otro tipo de oportunidad, la asesoría legal es 100% fundamental para que usted pueda tener un camino más simple y con mucho menos tropiezos. Germán, buenas noches, ¿cómo está? Oscar, muy buenas noches y gracias por invitarme a participar en este selecto grupo de exponentes para atender las necesidades que muchos extranjeros normalmente tienen cuando se trata de hacer inversiones en Estados Unidos. Como hemos hablado en otras oportunidades, Oscar, eh, es muy bueno que las personas conozcan que además de buscar una inversión que le genere una interesante rentabilidad, también pueden obtener algunos beneficios migratorios. Entonces, un Ujú. poco de esto es lo que se trata la actividad nuestra, que va encaminada como a educar a las personas para que se beneficien de esas alternativas que la ley ofrece. Excelente, excelente. Y yo te quiero preguntar, Germán, si yo estoy fuera de los Estados Unidos, me interesa el tema el tema migratorio, me interesa el tema de cómo puedo ser parte de la nación americana a través de un producto de inversión. ¿Cómo yo puedo definir cuál es el negocio que me conviene? Bueno, hay varias alternativas. Unas que conducen a través de una inversión se puede acceder directamente a una residencia. Pues es de público conocimiento que en los últimos días el presidente Trump está ofreciendo una Golden Visa, que Ujú. sería mediante el pago de $5 millones. Seguramente está como más dirigida a algunas nacionalidades que tienen ese músculo financiero para acceder a ellas. La segunda Ujú. alternativa se conoce como EB5 y es una residencia que está basada en hacer una inversión en un negocio, en una empresa Perdón, se que le ha sido apagó el micrófono previamente del señor aprobada. Germán. Decíamos que existe una alternativa, se llama EB5, es una residencia basada en una inversión que se hace en un proyecto aprobado por el Departamento de Inmigración a través de algo que se conoce como centros regionales. Existe otra opción de una visa de inversionista de no inmigrante, se llama técnicamente E2 y se le da a ciudadanos de algunos Estados Unidos tienen un tratado de navegación y comercio. Entonces, la diferencia son los montos de inversión. En la primera Ujú. que hablábamos se trata de $5 millones, en la segunda se hace con 800,000 y en la tercera, la visa más frecuente de no inmigrante, que favorece en el caso de Latinoamérica a ciudadanos de Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Honduras, México, se puede hacer desde los $150,000 o una cifra similar. Esas son Excelente. las tres opciones, Oscar. Ok, o sea que una persona que esté fuera de los Estados Unidos que interese comenzar a hacer algún tipo de inversión acá, la primera opción son 5 millones con la Visa Gold que anunció el presidente Trump recientemente. La segunda opción sería a través de una EB5, que el mínimo serían $800,000 de inversión para un negocio. Tengo entendido que hay otra que es de 1,050,000 dentro del mismo la categoría de la EB5. Y también tenemos la E2, que es para un mecanismo comercial que puede comenzar hasta con $150,000. Sí, es lo que por, por la práctica hemos encontrado. La ley no define un monto específico en el caso de las visas E2, pero repito, la práctica nos ha enseñado que en una actividad sustancial es superior a $100,000. Ok, excelente. ¿Y cuánta utilidad debe generar el negocio que se tiene en una inversión para que sea viable esta solicitud? Bueno, la rentabilidad de esa inversión debe ser superior a la que necesitaría ese inversionista para vivir en Estados Unidos. Ok. Entonces hay un criterio que se llama marginalidad, porque si la inversión no genera la suficiente utilidad, entonces ese extranjero se va a convertir en una carga pública. Entonces, por lo tanto, el plan de negocios es la parte más importante en ese tipo de solicitud, porque debe demostrar de que la intención del negocio es generar ganancias, impactar la economía local, generar empleos. Entonces, el monto, como te digo, tiene que ver con las necesidades de supervivencia de ese inversionista, la utilidad debe ser mayor a esa necesidad. En los Estados Unidos, ¿cuáles son los lugares que, basado en tu experiencia, has visto que es más viable que un inversionista
pueda comenzar este proceso? Hombre, Oscar, es un poco difícil esa pregunta porque en todas partes de Estados Unidos hay oportunidades de negocio. Ok, Seguramente hay algunas actividades eh, interesantes para los ciudadanos mexicanos en la parte oeste del país, en California. En nuestra experiencia, estamos por el hecho de estar radicados en Florida, las oportunidades eh, surgen en este estado. Además que es un estado que se ha convertido como en la capital de Latinoamérica, así que nuestros clientes que vienen de Latinoamérica normalmente prefieren Florida para establecerse, no piensan en otros estados. totalmente, estoy de acuerdo. Florida es un nicho para la inversión, es un estado que está en desarrollo, aunque muchas personas pudieran pensar que ya es un estado completamente desarrollado. Aquí todavía queda mucha zona de real estate para desarrollar, es una zona que está en completo desarrollo. Los taxes que se cobran en otros lugares no son iguales a los taxes que se cobran acá. Los taxes acá son mucho más bajos. El costo de vida también es mucho más bajo. Y hay muchas oportunidades de inversión para diferentes niveles. Creo que aquí en Florida, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Germán, el factor clave para una buena inversión es que esa inversión cree empleos. ¿Estás de acuerdo con eso, con esa premisa, o debería crear algo más? Sí, eso es importante. La generación de empleos es un punto que se tiene en cuenta para otorgar ese beneficio. Pero mira que hay una estadística que muestra el crecimiento de Florida cuando se están radicando cerca de 1.200 personas cada día en nuestro Ujú. estado. Eso hace que sean más de 500.000 personas en el año que están llegando a vivir en Florida. ¿Ellos qué necesitan? Necesitan viviendas, necesitan sitios donde van a trabajar, necesitan sitios donde van a estudiar, donde van a recrearse. Eso tiene un impacto importante en la economía del estado. Las oportunidades en un estado en pleno desarrollo son inmensas, son Ujú. infinitas. ¿Mm? Sí, y muchos inversionistas del extranjero se sienten hasta identificados con el producto de acá. Yo estuve la semana pasada en la zona de Brickell, en Miami, y es impresionante cómo esa pequeña ciudad dentro de una ciudad más grande se parece tanto a ciudades como Bogotá, donde todo está caminando, llegas de un lugar a otro caminando, un ambiente bueno, un ambiente somero, la decoración, la arquitectura se parece mucho. Y hay muchos lugares así en Florida donde cada nacionalidad pudiera hasta cierto punto sentirse identificada. Pasa también mucho con los argentinos en el área de aventura. Uno encuentra mucho los venezolanos en el área de Orlando. Son zonas que de alguna manera u otra llaman a esa población acá y uno tiene un pequeño país dentro de un gran país. Y estas personas que vienen acá que deciden poner su patrimonio para invertir acá en los Estados Unidos, en un lugar como Florida, el riesgo es mucho más bajo, pues porque estamos en esa euforia del desarrollo. Pero, ¿qué tú recomendarías? ¿Un negocio que sea una franquicia, tipo franquicia, o un negocio que sí, que sea tipo dueño, propietario, inmueble, para una de dos? ¿Qué tú recomendarías? Oscar, eso seguramente tiene que ver como con las cualidades, las habilidades que el inversionista tenga, la disponibilidad que tenga para iniciar un negocio desde cero o dejarse orientar en una marca ya conocida, que tenga una estrategia, que tenga, que ya sea un modelo probado. Para mí, todas las opciones son válidas. Em, nosotros en lo que hacemos énfasis es que las personas eh, les gusten, ojalá conozcan en lo que están invirtiendo, porque eso facilita mucho las cosas. Entrar a crear negocios en un país que tiene unas regulaciones diferentes, una cultura de negocios diferente a la que Ujú. traemos desde nuestros países, a veces es fuerte, es ese proceso de adaptación, esa curva de aprendizaje puede resultar dolorosa si no se tiene la correspondiente orientación, una buena asesoría para no cometer errores que los que no se preparan para hacerlo cometen. Ujú. Así que no es, repito, tiene que ver más como con los gustos y las habilidades de las personas. Ahí no se debe confundir, Oscar, eh, qué es una inversión o qué es un inversionista y qué es un autoempleado, porque Ujú. son dos cosas diferentes. Muchos llegan aquí y entonces
eh, realmente no asumen el papel de inversionistas, sino que se vuelven autoempleados en actividades que normalmente no conocen. Eso es lo que los lleva a sufrir, excepto, repito, que si tienen habilidad en una actividad, pues yo creo que eso se debe capitalizar y aprovechar para salir adelante con su proyecto. Nos estaban Ok. haciendo una pregunta en el chat, acabo de verla, que dice Sí, que a si se hace eso, una inversión en una propiedad de renta, serviría para una visa de inversionista. No, realmente no. Las actividades deben ser operativas. El negocio debe tener una dinámica de empresa. Como ujú, tú bien lo decías, Oscar, son actividades que deben generar empleo. Cuando se compra una propiedad y se deja en renta, no tiene ningún impacto, no genera ningún empleo, no tiene dinámica de negocio. Así que se considera una inversión pasiva y no permite el beneficiarse con un visado como inversionista. ujú. Entonces, hay otras actividades alrededor del mundo del real estate, que es, por ejemplo, comprar una propiedad y dejarla para que se valorice en el tiempo. Pues esa tampoco es una actividad operativa. Esa es una actividad más bien especulativa, no calificaría para una visa de inversionista. Así que se trata de tener un negocio, una actividad que genere, que tenga operatividad, que tenga dinámica de negocio. Dentro de esa misma línea, ayudando a complementar la contestación que usted dio, que es completamente válida, cuando el inversionista trae ese dinero acá, la idea es que ese dinero cree una dinámica de empleo. Y si uno va a comprar una propiedad que es meramente para la renta, pues sencillamente eso no genera ningún empleo, eso simplemente le genera ganancia al inversionista. Sin embargo, hay muchos proyectos de desarrollo que tienen departamentos que se dedican a emitir este tipo de visados y ese dinero se utiliza para la producción, para la creación del producto, y ahí sí hay empleo. Si, por ejemplo, se está invirtiendo en la construcción de un desarrollo, un condotel, por ejemplo, y hay algún tipo ese tipo de programa cualifica para una EB5, entonces el inversionista no va a dar el dinero para la operación del negocio, va a dar el dinero para la construcción del edificio. Y ahí ya en ese caso, pues sí sería viable. En el caso de los mexicanos, Germán, me pregunta Jaime, tiempo de gestión y costos para aplicar para la E2 en un mexicano. Cómo está la cosa ahora mismo? No, México tiene una dinámica de solicitudes de E2 importantísima. De Ujú. hecho, yo creo que Latinoamérica es el país que más peticiones hace. Luego seguiría Canadá, luego sigue España, luego estaría Argentina, luego estaría Colombia como peticionarios de las visas E2. Ahora, los montos, como dije hace un momento, tienen que ver con el tipo de actividad, con el tipo de negocio en el cual están haciendo la inversión. Los tiempos en Ciudad de México, de hecho, estuvimos la semana pasada en Ciudad de México en un evento de presentación de negocios de inversiones en real estate y, y la acogida fue importante y la ventaja de tener varios consulados en la República Mexicana facilita para que no sea tan larga la espera para una cita de entrevista. Excelente, excelente. Y aquí Marina está preguntando, ¿la compra de un móvil park califica un inversionista que decida venir a comprar un parque de móviles? Sí, un móvil par puede tener la dinámica de negocio porque intervienen distintos trabajadores para poder desarrollar la actividad. Sería como lo más parecido a un hotel, la diferencia es que se hace con habitaciones rodantes. Mm, pero sí, hemos tenido casos donde, de hecho, aquí en la zona de Okeechobee, tenemos un cliente de origen argentino que tiene ese negocio con el cual obtuvimos la visa E2 para él y su familia. Así es. Excelente. Bueno, Marina, ya sabes que con Germán es que hay que hablar. Gracias, Germán, por eso, por toda esta información súper valiosa. Claudia, entrego el batón. Si hay más preguntas, por favor, escríbanlas en el chat y las vamos a ir trabajando mientras vamos progresando con la presentación y los invitados. Así que, Claudia, continúa. Bueno, para continuar con este seminario virtual,
expresamente para ustedes. A continuación vamos a hablar sobre financiamiento, sobre todos los programas que ustedes tienen como inversionistas. Y para eso tenemos como host a Marta Camargo. Bueno, uno de los puntos más importantes cuando queremos aprovechar el apalancamiento financiero es entender cuál es el tipo de vehículo, el tipo de préstamo que más me favorece, si lo tomar a largo plazo, a corto plazo y, por ejemplo, el tema de cómo están las tasas, que es algo que siempre se está preguntando, ¿no? Entonces, para esto contamos hoy con Cal Advisor, con Eduardo y Mariby García, que pues son especialistas y Eduardo es el socio fundador, lleva más de 20 años en el sistema financiero con mucha experiencia y en el 2010 fundó Cal Advisor, que es una empresa de mortgage lender, todos los que nos prestan el financiamiento y nos acompañan para tener esta inversión tan anhelada aquí en Estados Unidos. Y Mary B es la gerente de la oficina de Houston. Cal Advisor puede atender toda la Houston, California y también la Florida. Entonces, pues vamos, Eduardo, lo que vamos a hacer, un placer estar contigo. Lo que vamos a hacer es hacerte escogimos, hay muchas preguntas, pero escogimos las tres que más nos hacen los inversionistas. Y la primera que queremos hacerte es, cuéntanos del panorama de tasas. Cuéntanos cómo está el tema, porque pues desde afuera se escucha muchas cosas y nuestros clientes sí quieren apalancarse, pero quieren hacerlo de la mejor forma posible. Claro que sí, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Claudia. Bueno, sí, el panorama ha cambiado. Digo, no, quitando todo lo que ha estado pasando en las noticias, llevamos 18 meses viendo que las tasas han empezado a bajar. El Banco Central en algún momento, hace 4 o 5 años, eh, previendo que empezaban a subir los precios, empezaron a subir las tasas significantemente. Y eso obviamente nos afectó a todas las tasas de interés que usamos para poder ofrecer estas hipotecas. Entonces, a lo largo del tiempo, las tasas subieron, y hace 18 meses llegaron a un límite de 8,5% en la tasa de 30 años fijo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, que menos gente podría pedir prestado, el costo del dinero se encareció, entonces se volvía un poquito más difícil el poder obtener financiamiento competitivo para poder hacer inversiones en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? A lo largo del tiempo, la inflación se fue controlando, empezaron a haber indicadores económicos más favorables y entonces empezaron a bajar las tasas el Banco Central. El Banco Central bajó su tasa de 5,25 a 4,25 y ese ajuste de un 1% en 18 meses tuvo un efecto en el resto de la curva de las tasas de interés, incluyendo a la de las hipotecas, y entonces se pudo reducir la tasa de la hipoteca a 30 años de 8,5 a 6,5 el día de hoy. Entonces, sí vemos que las tasas han bajado 2 puntos porcentuales desde hace 18 meses. Entonces, sí vemos que el efecto de lo que está haciendo el Banco Central está haciendo una influencia positiva en las tasas de interés y que le va a permitir o le está permitiendo a inversionistas considerar opciones de financiamiento que hace 12 meses no podían considerar. Ahora, es un poco extraño lo que ha estado pasando con los clientes internacionales, porque a lo largo de los pasados 10 años, los bancos empezaron a dar cuenta que había menos riesgo financiando un cliente inversionista internacional que quería hacer una inversión en bienes raíces en Estados Unidos, que anteriormente un crédito que se le ofrecía para comprar una propiedad residencial o comercial de inversión, se la ofrecían a tasas entre 3 y 5% arriba de lo que le ofrecían a un cliente doméstico. Hoy en día se volvió el inverso. El cliente internacional en muchos de los casos tiene mejores tasas que los clientes domésticos. Entonces, no nada más las tasas han bajado, sino el crédito para clientes internacionales se ha vuelto más accesible, más competitivo,
y más flexible. Entonces, eso le permite al cliente internacional crear una estrategia de inversión usando apalancamiento, el uso de hipotecas para poder mejorar y diversificar sus inversiones. Eso es realmente lo que ha pasado con las tasas de interés desde hace 18 meses hasta el día de hoy. Listo, o sea que estamos en la mejor oportunidad para podernos apalancar financieramente con Cal Advisor. Sí, Mira que- digo, desde hace 18 meses, sí, definitivamente el producto se ha mejorado y se han mejorado las tasas. Listo. Ahora, como hay diferentes formas de financiarnos, diferentes programas, Ujú. queríamos preguntarle a Mariví que nos hable de algo que viene sonando mucho, que es el programa DSCR, así se escribe, DSCR, para los que quieren preguntar. Varios clientes nos preguntan, dicen, ¿qué es eso? Y que nos expliquen ustedes dos la diferencia entre los programas tradicionales y este para que la gente pueda entender un poquito por cuál se deben inclinar. Sí, perfecto, gracias. Bueno, me encanta esta pregunta. Definitivamente el sistema financiero americano quiere a los inversionistas extranjeros. Por eso las tasas son tan competitivas para un cliente internacional. Si ustedes supieran que las tasas son muy parecidas a un cliente doméstico, esto no se veía hace mucho tiempo y por eso hemos venido teniendo cantidades de clientes internacionales interesados en saber cómo hacen para apalancarse con una deuda. Entonces, dado a eso, como los bancos quieren a estos inversionistas, pues porque ven, como dijo Eduardo, como el enganche del 25%, tienen una garantía bien estable en esas inversiones. Ellos han creado muchos programas asequibles para los clientes internacionales y uno de esos es el DSCR Loan, Debt Service Loan. Ese es un programa enfocado en solamente inversionistas. Se llama, muchas veces lo escuchan como no income, no ingreso. ¿Qué quiere decir? Que no miramos los ingresos de la persona en el país donde reside como en los programas tradicionales. Los programas tradicionales sí piden una carta de un contador, un recibo de luz, agua o teléfono para verificar que vive en el país. No pedimos declaraciones de renta, pero sí piden, digamos, una verificación del ingreso del cliente. Con los DSCRs, nosotros lo que hacemos es que evaluamos que la renta de la propiedad esperada cubra la hipoteca. Obviamente el cliente debe tener entre el 20 y 25% de enganche para la compra de la propiedad, visa y pasaporte. A veces no se requiere ni siquiera visa, solamente el pasaporte. Entonces, como ven, son programas dedicados solamente a evaluar la propiedad. Entonces, lo que hacemos es que junto con el realtor o el agente de bienes raíces, tratamos de ver o de analizar cuáles son las rentas a la redonda de esa propiedad en los últimos meses, cerradas, así como cuando hacemos un avalúo de una propiedad, del precio de una propiedad. En este caso, hacen el avalúo de la renta. Entonces, el banco analiza la hipoteca registrada, la hipoteca que se debe tomar en cuenta para la propiedad y simplemente ellos lo que hacen es verificar que la renta cubra el pago. Y es tan bueno este programa que muchas veces permite una tolerancia del 0.85% sobre el pago de la hipoteca. O sea que muchas veces no tiene que cubrir el 100%, puede cubrir hasta el 0.85%, menos. Lo que implica que la tasa de interés sube un poquito cuando la renta no cubre la hipoteca total y cuando la sobrepasa, la tasa de interés es mejor. Entonces, es un programa dedicado solo a inversionistas, a personas que quieren comprar propiedades para rentar e invertir, pero también está la otra línea de programa que es full documentación, que ahí sí nos pedimos documentos del país donde residen, como carta de ingresos y ciertas cosas del país donde residen, y simplemente ahí no tomamos en cuenta la hipoteca, ahí tomamos en cuenta que la capacidad de pago del cliente sobre sus ingresos en el país. Entonces, como ven, son programas a 30 años, muchos de ellos no tienen sanciones de prepago, tasas de intereses muy competitivas. Hoy hemos tenido Zooms con clientes internacionales y la mayoría de personas cuando les digo la tasa de interés me dicen, wow, es la mitad de mi país. No pueden creer. Entonces, hay mucha desinformación
de todo esto, de toda esta amplia gabela de oportunidades para los inversionistas internacionales, que ojalá nos escuchen cada día más, porque si de verdad entendieran todas las ventajas que hay, tuviéramos mucho más inversionistas, y eso es lo que queremos y eso es lo que quiere el sistema financiero americano. Listo, muchas gracias. Eduardo, hay una pregunta para ti, aprovechando que Claro. Mariby dijo, a 30 años. Ujú. Clientes, digamos, como en Colombia o en otros países, cuando tú le dices un préstamo a 30 años, bueno, les parece terrible. Y Sí. quisieras que nos explicaras por qué es bueno trabajarlo a 30 años y no a 15, por ejemplo. O si para el cliente mejor a 15. Sí, pues sí, digo, a 30 años, digo, por ejemplo, en un caso mío como mexicano, pues digo, teníamos que estar locos para hacer un crédito a 30 años, ¿no? Pero realmente, digo, el país se fundó, el American Dream se fundó para creando un crédito a 30 años, porque la amortización te permite tener pagos bajos. Ahora, lo que hacemos nosotros es le decimos al cliente, tienes la amortización a 30 años, el crédito es a 30 años, pero lo puedes prepagar en 15. Entonces, lo que le permite tener al cliente es un pago más bajo. Si es una propiedad de inversión, va a tener una renta, va a tener un pago amortizado a 30 años, entonces va a tener un cash flow positivo. Le permite al cliente tener un flujo positivo entre lo que está recibiendo de renta y lo que está pagando de cuotas mensuales en su hipoteca. Entonces, eso es clave para el inversionista, porque el inversionista normalmente no quiere estar poniendo dinero cada mes para poder pagar la hipoteca. Entonces, la hipoteca 30 años y ahora ya tenemos una 40, que les puede contar Mariby, eso le permite al cliente reducir la cuota mensual, tener un cash flow positivo en su inversión y dejar que se aprecie la propiedad a lo largo del tiempo sin tener que preocuparse por tener que bajar el principal cada mes porque amortizó a 15 años o a 10. Ahora, podemos o puede prepagar el cliente, dice, oye, tengo un excedente, entró liquidez, tengo un flujo adicional y quiero pagar la hipoteca que tenía 30, haga pagos acelerados. En vez de pagarlo a 30, lo paga a 15 o a 10 o a 5. No hay problema. Por eso tenemos esa flexibilidad para que el cliente mexicano que no quiere tener un crédito más allá de 3 o 4 años lo pueda pagar a su ritmo. No tiene que quedarse con la inversión, pero sí le da la flexibilidad de poder tener ese cash flow positivo. Listo. Y sumado a eso, ¿hay una edad máxima para aplicar un crédito? No, en Estados Unidos no se discrimina por ninguna de esos motivos. Puedes tener, digo, teníamos un cliente de 85 años que fue para sacar una hipoteca de 30 años, digo, y bueno, ojalá y la haya pagado a los 30, no haya llegado a los 120, pero la realidad es de que puede Seguro. cualquier cliente en cualquier edad poder sacar la Listo. hipoteca. Listo, ¿Ok? eso está muy bien. Bueno, Mariby y Eduardo, muchísimas gracias. Eh, A ya, ti. ya estaremos contactándolos y al final, pues todos los clientes que han venido preguntando, todos están preguntando por la presentación. Vamos a mandarles una presentación más detallada con los números de ustedes, los contactos, porque pues esta es la idea de este webinar, dar información de valor. Ok. Gracias, Seguimos con Catherine Gracias. Gaviria. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Mariby y Eduardo, por esta valiosa información. Gracias, Marta. En este momento vamos a continuar con el tema de planificación tributaria y contable para los inversionistas extranjeros y entender cuáles son todos los beneficios cuando tenemos una buena planificación contable. Y para este tema nos va a acompañar Marta Patarroyo, es especialista en planificación tributaria y contable para extranjeros, es colombiana y trabaja hace más de 10 años eh, en planificación y en ayudar a los inversionistas a planificarse fiscalmente para poder llevar a cabo todas sus inversiones. Entonces, Marta, bienvenida. Buenas noches, Katherine. Muchas gracias por la introducción. Buenas noches a todos. De antemano, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, tengo más de 10 años de experiencia en el tema de ayudar a los inversionistas. Tenemos una especialización en toda la parte tributaria para extranjeros, en toda la planificación contable.
Y pues básicamente cuando estamos pensando en invertir, lo primero que tenemos que hacer es pensar a quién vamos a acudir. Es importante que ustedes acudan a una persona que de verdad conozca el tema de cómo se crea una compañía, de acuerdo al objetivo que ustedes tienen, qué tipo de compañía o de estructura deben tener o deben crear para evitar cometer errores y al final después estarlo lamentando. Eso como primera medida. Todos los extranjeros tienen la posibilidad de crear una compañía, no tienen que vivir acá, ¿verdad? Pueden crearla y no van a tener ningún problema siempre y cuando conozcan cuáles son las reglas también, los derechos y los deberes que tienen al crear una compañía. Aquí existen básicamente dos estructuras importantes que son las Limited Liability Company y las incorporadas o las Inc. O las tipo C. Esos son los dos tipos de compañía que existen para los inversionistas extranjeros. Normalmente, siempre, dependiendo del objetivo de la compañía, dependiendo del objetivo del extranjero, si son compañías que vienen del extranjero y quieren abrir puertas para obtener una visa E2 o EB5, tenemos que dejar las puertas abiertas para que se pueda aplicar a ese tipo de visa. Si son compañías muy grandes, nosotros normalmente les recomendamos que creen las incorporadas, ¿sí? Muchas veces las personas para obtener este tipo de visas, de las que nos hablaban ahorita, para obtener este tipo de visas, pueden crear, hagan de cuenta, si tienen compañías en su país de origen, pueden hacer una extensión de esa misma compañía a través de una incorporada. Pero pues ya es una estructura bastante grande, se les explica que es una estructura donde se va a tributar 2 veces y va a pagar siempre un poquito más de impuesto. Las Limited Liability Company o las LLC son las compañías más sencillas de crear porque no existe tanto, digamos que no hay tanto compromiso federal a la hora de hacer los impuestos, siempre y cuando la creemos de la manera correcta. Lo que nosotros siempre recomendamos es que creen una compañía LLC de 2 o más miembros. De los requisitos que tienen este tipo de compañías para que un extranjero la pueda crear son muy sencillos. Básicamente lo que deben tener es la copia de su pasaporte, tener un operating agreement una vez se cree la compañía. Eso es básicamente lo que se requiere. Y para abrir la cuenta bancaria, normalmente les piden los artículos de incorporación, el tax ID de la compañía, que ese se obtiene una vez se cree la compañía, y el operating agreement o el acuerdo operacional, que es importante que lo tengan y siempre que lo hagan acompañados de un abogado. Hacer ese operating agreement, muchos bancos lo piden. Y la copia del pasaporte. Es algo supremamente sencillo. Dentro de los derechos que ustedes tienen al crear una compañía, ¿verdad? Al crear una compañía, una estructura como una LLC, son básicamente que pueden tener todos los gastos, son deducibles, los gastos que están reflejados en la tarjeta o en la cuenta del negocio, porque tienen que abrir una cuenta de negocio, y hacer todos los gastos de la cuenta del negocio para que puedan ser deducibles. Guardar absolutamente todos y cada uno de los recibos. Es importantísimo tenerlos con ustedes para que la IRS nos haga todas las deducciones a la hora de presentar impuestos. Discúlpame, te interrumpo y hago una acotación y es preguntarte por qué es importante para los inversionistas interesados en inversiones inmobiliarias crear una LLC o la estructura que más le convenga para poder hacer su inversión y no hacer la inversión a título personal. Porque es importante tener en cuenta crear una empresa para hacer estas inversiones. Es importante crearla básicamente porque este tipo de compañías protegen o crean un velo corporativo que los van a proteger a ustedes de una demanda, por lo que son unas entidades de paso. Entonces, protegen a la persona contra una demanda. Simplemente es
cualquier cosa, todo se carga a la compañía. Y lo segundo es para que no nos retengan, no nos hagan la retención de FIRPTA. Les hablo un poquito de FIRPTA rápidamente. FIRPTA básicamente es una ley que salió en el 2018, porque algunos extranjeros venían a este país, vendían, se iban y no pagaban impuestos. A raíz de eso nace FIRPTA. Entonces, básicamente, una persona natural que compra un bien, lo vende, le hacen una retención de FIRPTA más o menos del 15 al 30%, se les entrega una vez el gobierno está seguro de que esa persona sí pagó impuestos sobre la propiedad que vendió. A las LLC de 2 o más miembros no aplica este impuesto FIRPTA. Entonces, esa es otra de las ventajas, la protección y que no les aplica el impuesto FIRPTA. También tengo entendido que para temas de financiación es muy positivo hacer una inversión por medio de una LLC. Sí. O sea, tienen más peso cuando tienen Sí, una LLC que hacerlo a título personal. Sí, genera mucha más seguridad, más credibilidad y además hace que la persona dueña o los miembros dueños de la compañía crezcan rápidamente y mantengan absolutamente organizadas todas sus cuentas. Y el soporte a la hora de pedir cualquier préstamo es de verdad muy rápido que les aprueban un préstamo como LLC. Tener en cuenta que también las LLC, cuando una vez se hacen los impuestos, estas son entidades de paso. ¿Qué quiere decir entidades de paso? Que toda la ganancia o la pérdida que tenga esta compañía, ella no va a pagar impuestos. Los que van a pagar impuestos son las personas naturales cuando la forma K1 que sale de la LLC pasa a tributar en la forma 1040 NR de cada individuo, siempre y cuando haya una ganancia. Aquí tenemos una pregunta, Marta, y nos dicen cómo trabaja el BOI en este caso. ¿No se realiza? Todas las personas que tienen una empresa en Estados Unidos deben hacer la presentación del BOI. El BOI, ok. Entonces, ese Beneficial Owner Information básicamente ha sido una montaña rusa de aventuras porque realmente lo ponen en la corte, que sí, que no va, que sí va. La semana pasada volvieron a activar BOI. Normalmente van a dejarlo solamente para extranjeros y una vez creen una compañía, tenemos 30 días para llenar BOI. No va a ser multado, pero tenemos 30 días para llenar BOI. Es importante hacerlo para evitar problemas. Es importantísimo y es mandatorio además hacerlo. Sí continúa BOI. Aquí tenemos otra pregunta y dicen, de haber 3 miembros que conforman la LLC, ¿cualquiera de los 3 puede asumir la propiedad en caso de la muerte de los otros 2 miembros? Ok, esa pregunta es importantísima hacerla. Que la pregunta es importantísima siempre y cuando exista un operating agreement. Por eso es importantísimo que ustedes hagan estos contratos operacionales tan pronto creen la compañía y allí va a quedar estipulado qué va a pasar en caso de que una de las personas falte. Y esto lo que aconsejamos es que lo hagan con un abogado que sepa de leyes, que les va a hacer un operating agreement que sea sustentable ante una corte. Pero sí lo pueden dejar en un operating agreement. Ahora, ¿qué deducciones y beneficios fiscales pueden aprovechar los inversionistas no residentes cuando hacen inversiones en Estados Unidos, puntualmente en la Florida? Ok, los beneficios fiscales que tienen es que una vez ellos lleven absolutamente todos los recibos y lleven una contabilidad organizada, llenen todos los documentos, pueden deducir todos los gastos que tengan producto de la inversión que tienen aquí. Para eso, como les decía, deben tener absolutamente todos los soportes. Nosotros siempre hacemos una carta especial cuando vamos a hacer impuestos al IRS, contándoles que son internacionales y por lo tanto necesitamos que le hagan deducción del 100% de todos los gastos que tengan aquí, absolutamente todos, que sean Así es, demostrados. está haciendo un comentario Raúl acerca de esto, que si hacemos una inversión a título personal no podemos hacer deducciones de los gastos de la propiedad
Entonces aquí, Raúl, muchas gracias por tu comentario. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la 1031 Exchange. ¿Qué nos puedes decir o sea, cuando las personas compran una propiedad y la venden, entonces Ujú, hay una ganancia ocasional? ¿Qué nos ujú. puedes decir acerca de la 1031? Bueno, la 1031 Exchange realmente es una forma que beneficia mucho al inversionista extranjero que constantemente está queriendo vender sus propiedades y no, y digamos, guardar o alargar el pagar ganancia ocasional. Para eso, pues existen varios requisitos. El primero de ellos es tienen que hacer contacto con una persona, una casa de títulos que sean especialistas en esta forma 1031 Exchange, que básicamente lo que va a hacer es alargar el pago de cualquier ganancia ocasional. Para eso tienen que comprar los requisitos son tener una vivienda, la casa que vendan debe ser del mismo valor o de un valor mayor a la venta de esa casa. Pues, y tiene que ser utilizada para el mismo objetivo. Si estamos comprando una casa para renta, debemos cambiarla, como su nombre lo indica, por otra casa de las mismas donde vayamos a hacer también a rentarla, ¿verdad? Ese es básicamente uno de los requisitos. La otra es que el dinero no lo deben tocar ellos. El dinero va manejado desde la casa de título hasta la siguiente casa de título. Él no debe tocar ese dinero. Esos son los más importantes. Y esto lo que va a hacer es alargar el pago de la ganancia ocasional y va a crear, pues lo que va a hacer es que puedan crecer en sus inversiones y se puedan extender haciendo inversiones, ahorrándose la ganancia ocasional por todo el tiempo. Aquí nos están pidiendo más información acerca del BOI. O sea, en qué consiste? ¿Se debe llenar un formulario? O sea, ¿cómo los inversionistas cumplen con este requisito? Sí, es algo muy sencillo realmente. Una vez ustedes han creado su compañía, eh, hay un link que dice BOI. ¿Sí? Esta es una oficina del IRS que se llama FinCEN, FINCEN. Allí pueden entrar, hay tutoriales que les muestran cómo llenarlo, realmente es algo muy sencillo. O simplemente ustedes con su contador de confianza, la persona que les puede ayudar a llenar ese FinCEN, básicamente lo que quieren es transparencia a la hora, quieren saber quiénes somos nosotros, cómo vamos a invertir nuestro dinero. Entonces, realmente lo que ellos preguntan es el nombre de la compañía, el nombre de la persona inversionista, les piden un ID, en este caso el pasaporte, la dirección que tengan en Colombia, simplemente para saber un poquito más de ellos. A través de la página de FinCEN pueden hacerlo. Ahora, otra pregunta también muy importante es cómo los inversionistas pueden aprovechar la depreciación inmobiliaria para reducir su carga tributaria. Sí, esa pregunta es clave. Eh, Normalmente cuando las personas compran sus bienes, es importante que hagan una contabilidad, hagan unos impuestos con una persona que sepa hacer impuestos. Es importante la depreciación porque ese es un dinero que el gobierno prácticamente nos presta y nos da para que puedan seguir ustedes creciendo sus inversiones. Entonces, les doy un ejemplo. Compro mi casa en 2021, hago las depreciaciones y todo este tiempo me van a hacer un descuento, cada año me van a hacer un descuento de esa vivienda. El gobierno me va a dar un crédito dependiendo del precio, puede ir entre 5.000, 8.000, $14.000 de depreciación, dependiendo del número de propiedades que tenga. Esos $14.000 me los van a restar de mi ingreso, del ingreso o de la ganancia que haya tenido la compañía y va a ayudarlos a bajar la carga tributaria. Por eso es importante siempre hacer la depreciación desde el momento en que la casa se comienza a utilizar, desde que ese bien se arrendó. Ahí es importante empezar a hacer la depreciación. ¿Y esta depreciación se puede diferir o esta carga solo disminuye en el siguiente año fiscal? ¿Cómo se maneja el tema de la depreciación? La depreciación en el momento, si por decir algo, yo compré mi casa en 2023 y en 2024 la renté para hacer los
impuestos del año 2024 es cuando debo poner la depreciación. Las casas se deprecian 27.5 años en la depreciación y cada año se toma, esto se divide y cada año se va a tomar la depreciación dependiendo del valor de la casa. Entonces, por ejemplo, si tenemos una casa que costó, después de que le rentamos, después de que le dividimos, le sacamos la tierra porque la tierra no es depreciable y digamos que nos quedó un costo base de $90,000 y lo dividimos entre 27.5, todos los años vamos a depreciar esa casa por $3,272, que es lo que nos va a bajar la carga tributaria en $3,272 por unidad que hayamos comprado. Entonces es un beneficio muy grande. Marta, muchísimas gracias por todo tu conocimiento y todas las apreciaciones que nos han hecho. Son de mucho valor porque obviamente sabemos que todo el tema tributario, toda esta carga, pues disminuye si no la sabemos manejar bien la rentabilidad de nuestros inversores. Entonces, muchísimas gracias Con por todos muchísimo los gusto, aportes que nos Katherine. has Gracias hecho a hoy. ti. Claudia, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Te toca a ti junto con Judith. Entonces, es tu turno, sigue. Bueno, espero que hasta el momento estemos bien, que estén tomando mucha nota. Quiero mencionar que por acá se encuentran personas de México, Colombia, Bolivia, también tenemos de Venezuela. Así es que es muy importante, después que terminemos nuestro trozo de presentación, nuestro tiempo de periodo de presentación, ustedes pueden abrir sus micrófonos y hacernos todas las preguntas, tanto de financiamiento como de cómo tributar en este país. Todas las preguntas que ustedes tengan, pueden abrir sus micrófonos. Bueno, para continuar, eh, uno de los puntos más importantes al invertir en este país es la seguridad y la titularidad de su inversión. Ustedes como inversionistas extranjeros deben asegurarse que su propiedad está legalmente registrada a su nombre y que todo el proceso de adquisición se realizó de la forma correcta. Por ese motivo, hoy he invitado a una especialista del área que además de aliada en todo este proceso de ayudar a los inversionistas, es una gran amiga. Esta persona tiene una amplia trayectoria, tanto en derecho tributario, tiene una gran trayectoria en derecho inmobiliario y transacciones internacionales. Su conocimiento y experiencia ha sido clave para garantizarle a mis clientes y los clientes de ella una inversión segura y transparente. Hoy nos acompaña con nosotros Judith Peraza de Perlantaro Escrow Service. Bienvenida, Judith. Muy buenas tardes a todos y pues a todos los panelistas. Un orgullo presentar con cada uno de ustedes y pues sobre todo con estos 4 grandes asesores inmobiliarios y también toda la audiencia pues que está tomando el tiempo de instruirse mucho más sobre este tema. Y si ya están aquí, pues asumo que eso es una muestra de interés que posiblemente terminemos en una mesa de protocolización todos con una inversión segura. Pues nuevamente mi nombre es Judith Peraza, soy la fundadora y la CEO de Pearl Title and Escrow, pues una compañía de título que originó en Miami y hoy día tenemos oficinas en varias ciudades, incluyendo Orlando. Bueno, Judith, en este momento tenemos muchas personas que quieren mucho de tu conocimiento. Hay personas que no saben qué es una compañía de título en este país. Son extranjeros y hay términos diferentes que ellos no conocen. Por ejemplo, escrow account, que es un closing agent, que es cómo aquí podemos saber si realmente la propiedad va a estar limpia al momento de que se titule a nombre de nosotros. Es decir, todo eso, todo el proceso, ellos lo desconocen. Y yo sé que tú eres la persona más recomendable para explicarnos. Así que somos todo oídos, Judith. Bueno, muchísimas gracias. Sí, existe, siempre que estoy manejando clientes,
extranjeros, siempre tenemos la pregunta, ¿qué es una compañía de título? Pero no entendemos. Y no entendemos porque la función de la compañía de título acá, en los Estados Unidos, es una fusión de distintas entidades y personas en cada uno de nuestros países. ¿Qué significa? Que la compañía de título va a fungir, yo a veces digo, como el director de la orquesta, de alguna forma, porque una vez que ya usted ha ubicado la propiedad idónea, se ha precalificado con el banco y se ha asesorado con un abogado de inmigración y también con la contadora, porque es crítico en ese momento, ya tenemos que determinar cuál va a ser su vehículo de adquisición. Y nuevamente, como decía la contadora de una manera brillante, existen ciertas figuras, pero no siempre es la misma para cada persona porque hay temas de planificación tributaria, planificación patrimonial y a veces dependiendo del país de donde usted esté, existe pues leyes en su propio país de una cantidad de entidades offshore que usted no puede utilizar. Pero ya ahí me iría una tarde completa haciéndole esa explicación. Cuando llegan a la compañía de título debidamente asesorados, su corredor inmobiliario va a haber presentado un contrato de compra-venta con el vendedor y él mismo nos los hacen llegar a nosotros. Cabe destacar que en ese contrato de compra-venta entre usted, futuro comprador, y el vendedor existen obligaciones contractuales que usted como comprador debe cumplir una vez que se ejecuta el contrato. Entonces, la primera obligación es hacer un depósito de seguridad. En muchos países le llaman un enganche o un compromiso o una cuenta para una cuenta de pica. Entonces, en nuestros países, usualmente, si usted entra en una transacción que llaman pacto de compra, en su país usted le da esas, también le llaman arras o depósito directamente al vendedor. ¿Qué hace en este momento la compañía de título? Funge como una tercera parte separada del comprador y del vendedor, donde va a recibir ese dinero de ese depósito en calidad de fiducia. ¿Y qué significa fiducia? Que su dinero se encuentra resguardado y para voy un poco más en detalle. Para poder resguardar dinero de tercera persona, uno, tenemos que tener nominaciones del Estado. Dos, nominación de la empresa de título, de las reaseguradoras y además tenemos que tener seguros contra malversación. Nuestros países usualmente son los bancos los que tienen esas atribuciones fiduciarias, acá no. Entonces, el primer paso es que su compañía de título actúa como el receptor de los fondos de su depósito inicial en la transacción. Pero además, ¿cuál sería el próximo paso? El próximo paso sería hacer una investigación exhaustiva sobre el historial de la propiedad. Y el historial de la propiedad siempre lo va a encontrar en los registros públicos. En nuestros países puede ser el registro de la propiedad o el registro comercial. En distintos países tiene otros nombres, pero realmente es el registro donde queda anotado quiénes son los antiguos dueños y sobre todo cualquier tipo de gravamen que pueda haber tenido esa propiedad de dueño anterior a dueño anterior, hipotecas, querellas, litigios, acciones contra el vendedor anterior, como por ejemplo una prohibición de enajenar y gravar, o alguien que tituló incorrectamente y no llamó a Marta Patarroyo y hoy terminó con un tax lien, que es un gravamen que impone el cuerpo fiscal, que es el IRS en estos Estados Unidos. Todos esos gravámenes quedan registrados en el registro de la propiedad. En ese momento que hacemos toda esa investigación, comenzamos a preparar una lista de saneamiento. ¿Qué significa saneamiento? Todos aquellos problemas o documentos que pudiesen generar un problema para el futuro comprador se colocan en esa lista y se comienzan a buscar soluciones de cómo vamos a eliminar ese problema para que a la hora que el nuevo comprador adquiera su título de propiedad, lo adquiera libre de cualquier
tipo de problema que tuvo el vendedor anterior. Hay otros registros que también se accesan, que son los registros de las municipalidades. En nuestros países se conocen como todo aquello ente que maneja el derecho de frente y también todas las deudas de servicios públicos. Eso es lo que hace la municipalidad. Maneja el derecho de frente, que son los impuestos prediales o impuestos de la propiedad, que son causados, no es el impuesto que estaba hablando Marta, es el impuesto de frente. También los servicios de alcantarillado, servicios de agua, y también si la propiedad ha tenido algún tipo de multa o violaciones de construcción que han sido solamente registrados a nivel municipal. Esta es una segunda lista de saneamiento donde vamos organizando cualquier tipo de problema que pudiese existir. El otro registro que se ubica en caso que usted esté comprando una propiedad que esté sujeta al régimen de condominio o de asociación de vecinos, se solicitan solvencias, para asegurarnos que este vendedor anterior no tenga deudas morosas con respecto a los cánones mensuales de mantenimiento. Todas las asociaciones, usted hace un pago mensual de mantenimiento o a veces hay cuotas especiales de mantenimiento. A través de esa búsqueda y solicitud de esa solvencia, nos vamos a asegurar que ningún dueño anterior tenga ninguna deuda pendiente que haga esa propiedad tener una mora, porque si la tuviese, pues el próximo comprador hereda esa deuda. Y como último, en caso que no estemos buscando un condominio que sea una casa unifamiliar, se hace un levantamiento de la propiedad. Hay pues muchas palabras que se utilizan, agrimensura, agrimensión, levantamiento. Hay gente que le quiere llamar levantamientos topográficos, pero realmente no es un levantamiento topográfico, es un levantamiento de la propiedad que lo que hace es, va una persona, delimita los linderos, los marca, pero también accesa a los registros públicos para determinar si existen servidumbres de paso, algún tipo de usurpación, que la vivienda de al lado tenga una invasión, pues que realmente su propiedad esté en los límites, primero, que dice tu descripción legal, y segundo, ni que tú estés invadiendo a un vecino o que el vecino te esté invadiendo a ti. Y una de las más frecuentes, que las rejas o las cercas estén colocados en los sitios correctos. Una vez que se hacen todas estas determinaciones y se llaman investigaciones y que se ha determinado cuáles pueden ser los problemas, y yo sé, dirán, wow, ¿y cuánto tiempo puede durar todo ese estudio exhaustivo? Semanas y media. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos motores de búsqueda que optimizan esas búsquedas y se pueden obtener esas listas en cuestiones de 2 semanas. Una vez que tenemos esa lista en la mano, es que nosotros vamos a proceder a la primera. Si existen hipotecas, pues vamos a solicitar la solvencia para asegurarnos que ese banco, al día de la protocolización, vaya a dar al nuevo comprador un finiquito o una liberación. Cada problema tiene una fórmula de cómo se va a solventar para darle al próximo comprador la tranquilidad que cualquier problema del pasado ha sido subsanado. Y ustedes me dirán, bueno, pero en nuestros países hay algo similar. Yo voy con mi abogado y mi abogado revisa, ¿ok?, el libro de propiedad, las notas marginales, y mi abogado me dice, mira, con toda tranquilidad puedes comprar. Pero ¿qué sucede si tu abogado cometió un error a la hora de determinar y en el futuro aparece un acreedor y te demanda? Pues que tú tienes una acción civil contra tu abogado. Aquí hay una figura hermosa que se llama la póliza de seguro de título del comprador. ¿Y qué hace esta póliza de seguro del comprador? Que si hubiese habido un problema, que hubo algo que no se encontró a la hora de la investigación. 2, que si hubo algún fraude con este vendedor o vendedores anteriores, inmediatamente la aseguradora va a tomar acciones, 1, para resarcirlo, 2, buscar abogados que lo defiendan, o al final la respuesta es
hacer que ese problema desaparezca, porque para eso usted tiene esa cobertura. Pero lo bonito de este seguro, a diferencia de otro tipo de seguro, es que tiene una prima que solamente se paga una sola vez. Y al momento de la protocolización, cuando usamos la palabra cierre, indistintamente, y si la utilizo les pido disculpas, es el día de la protocolización. Si al día de la protocolización se ha dicho todo está bien, en ese momento usted va a pagar esa prima. Y esa prima le va a durar toda la vida mientras usted sea el dueño, o en caso pues de un fallecimiento, sus herederos adquirirían la cobertura de esa póliza. Muere, obviamente, al momento en que usted vende el inmueble porque claramente no la necesita. Entonces, primero es la determinación y la evaluación. Comenzando como lo más sencillo, tenemos que asegurarnos que la persona con la que usted entró en contrato es realmente el vendedor, la persona que tiene la autoridad legal de poder venderle. Pero en muchos casos, el vendedor no es una persona natural. Como dice Marta, este inversionista se aseguró de hacer las cosas correctamente y tituló bajo una empresa. Entonces, la función de nosotros es ver que dentro de esa empresa, la persona que está firmando es la que tiene la debida autoridad para firmar un contrato y sus próximas estructuras y su próxima escritura. Entonces, hablamos como que si fuese muchísimo tiempo. Todo esto, señores, sucede en una transacción en efectivo en 30 días y en una transacción financiada en 45 días. Entonces, todo el dinero que va a circular dentro de una transacción inmobiliaria solamente va a circular a través de la cuenta de fiducia, nuevamente, cuenta de escrow, que va a manejar la compañía de título. En el momento en que se suscribe el contrato, no hay cambio de dinero entre el vendedor, el comprador, los agentes inmobiliarios, absolutamente nadie. Va a ser la compañía de título el día de la protocolización la que eroga fondos. ¿Y qué significa eroga? Vamos a hacer todos los pagos correspondientes a todos los acreedores, a todas las personas, incluyendo el pago de los corredores inmobiliarios, y en caso que existiese un banco que le va a prestar dinero, ese banco deposita ese dinero en nuestra cuenta de escrow. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera todo ese dinero queda resguardado. En nuestros países vamos a la mesa del registro con el registrador y llega todo el mundo con un cheque de caja o un cheque de gerencia y todo el mundo empieza a pagarse. Acá no. Al llegar al día de la protocolización, solamente va a recibir el dinero la compañía de título, nuevamente en calidad de fiducia. Las nuevas escrituras que lo van a hacer a usted, el nuevo dueño, también las vamos a redactar nosotros, o sea, hay un abogado del vendedor, y las mismas las vamos a registrar e insertarlas en el registro público de esa jurisdicción para asegurarnos que pues cuando usted vaya a vender esa propiedad, el próximo comprador, al hacer toda esa investigación de la titularidad, consiga que usted es el verdadero dueño y así sucesivamente. Entonces, esta póliza de seguro de título, como les dije, se paga una sola vez y cuesta $575 por cada $100,000. Y es la única garantía que usted puede tener que no pudiese haber un problema legal en el futuro, y obviamente esperamos que nunca suceda, pero en el caso que suceda, pues inmediatamente usted va a estar resarcido. Hemos tenido casos, y quiero que sepas, porque hay gente que pregunta, ¿esa póliza de seguro de título es obligatoria si usted compra en efectivo? No, no lo es. La única póliza de seguro de título que es obligatoria es la que exige un banco en caso que usted esté financiando, porque el banco sabe que pueden haber problemas, pero esa póliza de seguro de título solamente cubre al banco, no lo cubre usted. Pero entonces usted tendría que pagar dos pólizas. Absolutamente no, porque cuando se emiten de manera simultánea, puede pagar la segunda por $250. Se encuentra ahora protegido el banco porque es obligatorio, y ahora usted como comprador, porque eligió pagar $250 más, y ahora obtiene toda esa cobertura que le va a dar tranquilidad.
muchas de las preguntas que nos hacen es, bueno, perdón, los inversionistas extranjeros. Bueno, Judith, si yo estoy financiando, tengo que ir a los Estados Unidos a sentarme en la mesa de protocolización o en la mesa de cierre. La verdad es que nos encanta que ustedes vengan, y si hay gente acá de Colombia, y se tomen un tintico con nosotros y explicarles, pero la realidad es que no. Si se utiliza a los profesionales, y escuchen claro, Judy dijo que no tenían que venir. Cuidado, tienen que asegurarse, uno, que el prestamista sea un prestamista que sabe manejar clientes internacionales, y ahora estuvimos pues en nuestra sesión con Eduardo, que maneja mucho el tema de los inversionistas extranjeros, para que desde el día número 1 se tomen las previsiones si hay que hacer un cierre o una protocolización a distancia, consular o en línea. Después le explico un poco qué es un cierre en línea, que tiene una cantidad de requisitos, o si se puede usar un notario público de su país o una búsqueda de una apostilla. Dirán, bueno, qué complicado. La complicación, señores, nos las van a dejar a nosotros, porque el día 1, sus asesores inmobiliarios, su banco y su compañía de título vamos a hacer una determinación si sabemos que usted no puede venir a la protocolización, y vamos a tener plan A, plan B y plan C para asegurarnos que al saber que usted no puede venir, facilitarle todo para poder protocolizar desde afuera. No sé si en el tiempo, estoy tratando de llevar el tiempo para no pasarme del tiempo. Si hay alguna pregunta adicional. Estás muy bien. El señor Jaime estaba preguntando sobre los costos. Permíteme, sobre los costos del seguro de título. Pero antes de que nos explique eso, yo quisiera, porque aquí hay personas que no han hecho todavía su primera inversión en los Estados Unidos. Entonces, yo quisiera explicarle que cuando ellos hacen su inversión, tú hablaste de un depósito inicial. Si compran de manera financiada, el banco les va a decir cuánto es la cantidad de depósito, y depende también del país de procedencia. Entonces, es muy importante que usted tenga un asesor inmobiliario que trabaja con extranjeros, porque los extranjeros y los locales tenemos diferentes regulaciones, ¿verdad? Eso es muy importante. Segundo, si ustedes lo hacen financiado, van a tener depósito, el financiamiento y unos costos relacionados a la compra que se llaman costos de cierre. En esos costos de cierre hay una serie de, se puede decir, de gastos, o no, más bien gastos, corrígeme, Judith, de costos que tienen que hacer, como por ejemplo, pagar al condado, los taxes de la propiedad, pagar los fees del title, pagar los fees del financiamiento, pagar lo que ella estaba hablando, ese como plano topográfico que van a hacer, una serie de cosas, y sobre todo lo más importante que ella dijo, que es grabar el título del nombre de su propiedad en el condado. Eso es lo más importante. Ese proceso dura aproximadamente 30 días, ¿verdad? Y de eso se encarga ¿quién? La compañía de título. Entonces, ahora sí, te dejo, Judith, para que le puedas responder referente a los costos del seguro de título. Yo creo que eso fue. El seguro, la compañía de título, y es importante a veces, y me gusta hacer una distinción. Todas las personas que estamos acá el día de hoy tenemos, y le voy a llamar honorarios, y quiero distinguir en lo que se llaman honorarios y lo que se llaman costos, ¿ok? La contadora tiene sus honorarios, los agentes inmobiliarios tienen sus honorarios, porque realmente se llaman honorarios. El banco tiene honorarios. Esos son los costos como profesionales que nosotros tenemos por nuestro servicio. Luego existen gastos. ¿Y cuáles son los gastos? Los gastos a tercero, los gastos por los pagos de las tasas municipales, los pagos por los registros, los pagos por los servicios de hacer un plano. Esos no son nuestros honorarios. Esos son gastos y son costos para la obtención de un seguro de título o para la obtención de un préstamo. Entonces, dentro de todos los costos que vamos a hablar ahora, están vamos a darles uno. Por ejemplo, el costo de la inspección, de hacer una inspección del inmueble. Yo les hablé de una inspección legal. Está la inspección del inmueble, que es verificar la estructura del mismo. Usualmente se dice que el
costo es el 4%, si la transacción es financiada, el 4% del monto del financiamiento. Pero es diferente y no me gusta usualmente decir el 4 porque depende del tipo de financiamiento que usted esté dando y lo que llaman acá el down payment. Entonces quiero hacer una distinción en lo que es el depósito inicial y las arras y el down payment que tienen que dar, porque pareciera ser lo mismo, pero son diferentes. El depósito inicial y las arras es única y exclusivamente un compromiso legal entre usted comprador y el vendedor, donde se dan los dos la mano y dice, estamos en contrato, te prometo vender mi propiedad y yo te prometo comprar tu propiedad. Y en esa señal hago un depósito de seguridad, el cual está resguardado siempre y cuando tu comprador cumplas con los términos del contrato. Sin embargo, ese depósito original que se encuentra salvaguardado de malversación está siempre en riesgo en caso, señor comprador, tenga claro que usted no cumpla con sus obligaciones contractuales. Y me tomo un momento y voy a ser un poco abusiva con lo que voy a decir. Su depósito y cumplir con sus obligaciones contractuales, señor comprador, son suyas. No son de su realtor, no son de su contadora, no son del banco, son suyas. Para esto usted va a tener un equipo que los va a guiar en todos los pasos, pero si su realtor le está diciendo tienes que someter la aplicación al banco y usted no lo hace porque considero que lo va a hacer el día después, la responsabilidad es suya. Su corredor inmobiliario y su banquero solamente pueden alertarlo de lo que tienen que hacer, pero es importantísimo que sepan que esas obligaciones son suyas. Entonces, ese depósito original o el down payment va a venir determinado, la segunda, del tipo de financiamiento que usted esté obteniendo. Ahora, ¿cuánto vale la póliza de seguro de título? $575 por cada 100,000. Si son 200, pues la duplica más el gasto de cierre, que es el gasto de papeleo conocido como el closing fee de la compañía de título, varía entre $500 o $900, pues dependiendo de los condados. Es crítico saber que dependiendo del tipo de condado en el que estemos andando, están divididos los gastos de cierre, pero los gastos de cierre vienen dados en el contrato de compra-venta y por eso es crítico que siempre se asesore con un buen agente, porque dentro de todos esos gastos siempre hay cosas que son, señores, negociables. Y eso es importante, la utilización de un excelente asesor inmobiliario. Ahora, la segunda pregunta, les dije, eso es lo que vale la póliza de seguro de título. Y está la otra que es simultánea por $250 más. Ambos, banco y comprador, se encuentran asegurados y salvaguardados. Tenemos una pregunta. Dice, entendí que no aplica el seguro de título del comprador si no se financió con un banco. Son seguro de título y seguro de la propiedad, que generalmente es lo que solicitan los bancos, porque los bancos quieren estar asegurados que usted va a tener una propiedad durante el periodo de tiempo que ellos le están financiando. Son dos términos diferentes. Seguro de título y seguro de propiedad son diferentes. Correcto. Y está la póliza de seguro de título del banco. Esa póliza de seguro de título del banco cubre al banco. Si sucediera algo, es el banco el que va a estar resguardado, no el comprador, solamente el banco. Entonces, utilicemos como premisa que en Estados Unidos siempre debe comprarse con una póliza de seguro de título de propiedad, tanto para el comprador como para el banco, pero si usted está comprando en efectivo, obviamente compre su póliza de seguro de título del comprador, que es el que le va a salvaguardar a usted, que no va a tener ningún tipo de problema. Y sobre todo, véanlo desde este punto, si usted está financiando de su dinero, está poniendo poco, pero si usted está comprando en efectivo, está poniendo todo el dinero a riesgo sin saber si tiene un problema legal, porque existe otro seguro, que es el seguro que le llaman el homeowners, es contra catástrofes de incendios, de inundación.
que también si usted compra en efectivo, nadie lo obliga a comprarlo. Pero obviamente usted no va a comprar una propiedad, no ponerle seguro. Dios no quiera, se incendia la propiedad y usted perdió toda su inversión. Completamente. Ese seguro de inundación sí se renueva anualmente, a diferencia del seguro de título que se paga una sola vez y al momento de la protocolización. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí dice algo, no entendí, no aplica el seguro de título del comprador si no me financió el banco. No, no. Usted la puede comprar si está comprando en efectivo y nuevamente es crítico e importantísimo que compre una póliza de seguro de título así esté comprando en efectivo. Dio un caso una vez, recuerda Judith, que uno de nuestros clientes inversionistas, para minimizar los costos, no pagó la póliza de título. Y después nos dimos cuenta, al momento que hicimos la búsqueda de título, porque eso te encargas tú en la primera semana, nos dimos cuenta que el título de la propiedad no estaba a nombre de él todavía. ¿Recuerda, Judith? Entonces, en este país, estamos viviendo en Estados Unidos, como todos conocemos, es un país demandable, que nos demanda por cada cosa, pero también es un país donde nos tenemos que asegurar nosotros que nuestro patrimonio y nuestra inversión esté protegida de cualquier riesgo. Correcto, y salvaguardada de todo problema legal, y por eso es importante. La tranquilidad comienza desde la búsqueda del contador y hacer la estructura corporativa o vehículo corporativo correcto. Hablar con el prestamista para asegurarse que este es el préstamo con el cual, porque a veces le voy a decir una cosa, y me meto nuevamente en arenas, es la tasa de interés. A veces dejemos de buscar el tema de la tasa de interés, porque nuevamente hay otro tipo de flexibilidades que pueda tener un banco. Yo siempre le digo, usted se casa con el precio de la casa, mas no se casa con la tasa de interés, porque con la tasa de interés usted puede divorciarse para próximamente refinanciar. Pero con el precio de la casa, señor, usted se casó. Y dentro de todos estos años yo he vivido subidas y bajadas, ¿ok?, de las tasas de interés, y lo que les puedo decir, usted siempre tiene la opción de refinanciar. Lo que usted no puede regresar en el pasado es hacer dos cosas: regresar a cambiar el precio de compra o comprar sin la póliza de seguro de título de propiedad, tener un problema y regresar en el tiempo a tratar de comprarla. Esas dos cosas no puedes jamás regresar a hacerlas. Entonces, te casas con el tema que no compraste la póliza o te casaste con el precio de la compra. Pero siempre tienes la opción de refinanciar, y cuando refinancias, por lo menos nosotros, que es otro pequeño cierre, siempre le damos un gran descuento a ese comprador a la hora de refinanciar, y lo volvemos a ayudar en caso que usted quisiera refinanciar desde el extranjero. Y este es un dato muy interesante, porque aquí en Florida tenemos varios condados. Dependiendo del condado, dependiendo del área que usted tenga interés en invertir, la propiedad se valoriza. El promedio estadístico aquí es que las propiedades se valorizan de un 10% mínimo hasta un 18% o más, dependiendo del área que a usted le interese. Entonces, es un buen dato que usted compre una propiedad hoy a un precio determinado y 1 o 2 años esa propiedad ya se valorizó. Usted puede refinanciar, como está diciendo Judith. Usted puede refinanciar el préstamo inicial, pero el valor de la propiedad, su propiedad ya se incrementó. Ya se casó, ¿no? y ya usted se casó con aquel precio. Ahora, si subió, excelente, pero ya está casado con un precio menor. Y estamos realmente en un mercado ahora de compradores. ¿Te acuerdas cuando estábamos en aquel cuento de la pandemia, que había que hacer líneas? Los vendedores no negociaban nada. Hoy día negociamos costos, créditos, cualquier cantidad de casa. En el momento que las cosas cambian, pues no existe esa flexibilidad que tenemos hoy día en nuestras transacciones a favor de nuestros compradores. Exactamente. En este momento, Carl nos estaba comentando que los intereses están bajando. Cuando los intereses bajan, ¿qué pasa?
sube la demanda. Y entonces los compradores salen a comprar y vienen los vendedores y ¿qué hacen? Bueno, mi casa vale más porque la tengo posesionada aquí. En este momento todavía nosotros como agente inmobiliario negociamos a favor de ustedes. Negociamos que sea el precio justo de la propiedad, que no sea un valor sobrevalor, que la propiedad no tenga un sobrevalor, porque eso pasa cuando hay un mercado de Créditos para los vendedores. gastos de cierre. Recuerda que hablábamos hace rato con el tema de los costos, gastos y honorarios, que hay una diferencia. En estos momentos yo las he visto a ustedes, a este gran equipo de realtors, y ustedes son excelentes, siempre negociando en pro del cliente, de ver pues si bajamos un poco el precio de compra o si utilizamos un poco un crédito pues para apalancar de alguna manera el gasto inmediato de este momento para que el comprador tenga más flexibilidad y cash flow. Yo las veo a ustedes constantemente hacer esto. En un mercado donde se convierte un mercado de absolutamente vendedores, no hay la posibilidad de negociar absolutamente nada. Se convierten en transacciones leoninas, básicamente, pues donde el vendedor no te da ni siquiera un día de extensión y sobre todo si el comprador está afuera. Entonces estamos en un mercado muy favorable. Ahora, para los compradores, y les digo a ustedes, señores compradores, que están en este momento, asumo que en distintos países, siempre asegúrense que hay una cosa que es ser bilingüe en este país y otra cosa que es ser multiculturales, como este equipo de asesores que están presentes el día de hoy, que no solamente hablan español, es que conocen la idiosincrasia de cada uno de sus países, el contador, el abogado, el banquero, saber cuáles son las limitaciones que pueden existir en cualquiera de sus países. Yo hasta sé dónde están las cajas de DHL en cada una de las ciudades, pues para asegurarnos pues que usted tenga una transacción tranquila. Y eso, señores, es lo que le hace la gran diferencia. Trabajar con gente multicultural y empática que vele por su, o sea, por sus intereses y porque realmente usted haga una buena transacción. Porque nosotros vivimos de los referidos de otras personas y de los reviews que hagan los demás de nosotros. Eso hace nuestra trayectoria, pues cuando nos buscan en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo y cuántos clientes contentos tenemos? Esa es realmente nuestra bandera y nuestra verdadera hoja de publicidad. ¿Cuántas transacciones y clientes contentos tenemos? Exactamente. Creo que pueden abrir sus micrófonos, ya estamos a pocos minutos de terminar. Si tienen alguna inquietud sobre el proceso de compra, cómo se realiza el proceso, estamos aquí para asesorarlos como agentes inmobiliarios, decirles cuál es la mejor área, cómo se va valorizando las áreas, cuáles son los precios. Y además contamos con este grandioso equipo multidisciplinario, tanto de compañía de títulos, financiamiento. También tenemos, por supuesto, a nuestra contable, nuestra querida Marta. Todo este equipo está aquí para ustedes, para brindarles la mejor información. Así es que en este momento, si tienen alguna pregunta, por favor, abran su micrófono con suma confianza. Claudia, gracias por la oportunidad. Tengo varias preguntas, pero quiero empezar como por la más importante de todas, y es la que me interesa a mí en lo personal. Ustedes dan un desglose de los costos de cierre a la hora de pretender adquirir una propiedad, y dentro de esos costos de cierre vienen todas estas pólizas de seguro, vienen todos los costos de equivalente al condominio, por ejemplo, dependiendo de cómo dónde esté ubicada la propiedad, costo de titulación, o sea, todos estos costos vienen desglosados a la hora que ustedes informen a sus clientes sobre los costos de cierre, porque son diversos costos, ¿no? Y mi temor es, digamos, que no estemos hablando o incluyendo lo del seguro de titulación, que no estemos incluyendo los costos referente al condominio, que no estemos incluyendo cualquier tipo de costos, digamos. Eso quizás lo podemos ver en privado tú y yo, Sí, para que me puedas desglosar la totalidad de los costos estimados y saber a qué enfrentarnos antes de tomar una decisión de inversión.
Sí, el proceso es así, señor Jaime. Si usted va a comprar financiado, lo primer paso es hablar con el financista, ¿verdad? El primer paso. El financista le va a dar, am, digamos, hasta cuánto él le puede financiar para que usted, obviamente, eh, le dé mayor, se me van las palabras, le dé mayor uso a su capital, podría decir, se capitalice mejor. Pero nosotros, como agentes inmobiliarios, ¿qué hacemos? Cuando ya sabemos el presupuesto que el banco le dio, empezamos a buscar propiedades. Y cuando yo busco una propiedad, yo le digo, esta propiedad tiene contado los intereses de la propiedad son tantos, el HOA de esa propiedad es tanto, para que usted verifique y junto con el lender miremos si esa posibilidad, si esa propiedad es la que reúne los requisitos para su inversión y usted tenga una inversión positiva. Por otro lado, cuando ya entremos en un contrato y ya sepamos lo que es, durante todo el proceso aquí en los Estados Unidos hay una transparencia. Hay una transparencia tanto de a dónde va el primer depósito inicial que hace, cómo se van a desglosar se podría decir, cómo se desglosa todo lo que el banco le va a dar antes de cerrar. Y al momento del cierre, la compañía de título le entrega un desglose de cómo se distribuye todo el dinero que se está recogiendo. Probablemente se lo estoy explicando de la manera más sencilla, pero aquí tenemos con nosotros a Eduardo Cal, que también le puede comentar, y está Judith. Ambos forman parte. En una transacción de compra tenemos aliados de nuestro equipo, que son el lender y la compañía de título. Antes de entrar a la transacción de compra, tenemos el aliado que es Marta Patarroyo, que le asegura que su beneficio tributario. Pero aquí usted puede, Eduardo, si le puedes contestar alguna pregunta, y Judith. Claro. Dame un segundo para yo pasárselo y mira como título, porque ya estamos acostumbrados. Entonces, señor Subillaga, su pregunta es clave y ojalá todas las personas hiciesen esta pregunta constantemente. El contrato de compra-venta, ¿ok? Cuando usted suscribe el contrato de compra-venta, aparecen los primeros gastos que son los básicos. Y dentro de 4 de ellos que usted mencionó, están allí y ¿quién lo paga? El comprador y el vendedor. Pero a ciencia cierta en este momento usted costos que no conoce. Lo primero que hace, y en caso que se esté financiando, es aquí existen leyes para protección al consumidor sumamente rígidas. En el momento en que usted tiene ya el contrato de compra-venta ejecutada y que ya usted tiene una carta de precalificación, el banco tiene 3 días para generar un estimado de los gastos de cierre. Hay cosas que pueden cambiar y el mismo banco le va a decir que puede cambiar porque son cosas que varían. Pero al mismo tiempo el banco le pide a la compañía de título un estimado de los gastos de la compañía de título. Esto está sucediendo, señor Zuliaga, en cuestión de 5 días. ¿Ok? Por ejemplo, usted entregó el contrato, inmediatamente Claudia se lo envió a Eduardo. Eduardo me llama y me dice, necesito que me des el estimado ya, porque la ley lo obliga a él. Y si él no lo hace en 3 días, lo sanciona, tomar mi hoja de balance y colocarla en la de él, para a los 5 días usted tenga algo que se llama un estimado de préstamo, loan estimate. Ese loan estimate puede tener pequeñas variantes en cosas que cambian. El seguro no lo cotiza él o algún otro costo que pudiese variar, pero no tiene que ver con los servicios y honorarios de nuestra parte. Pero usualmente son bastante cercanos a lo que va a ser el día de la protocolización
cuánto le va a costar. Y todo esto ha sucedido por una cantidad de problemas que habían en el pasado, que resulta que al comprador a la mesa del cierre le tiraban una cantidad de dinero que ni siquiera los tenía. Entonces, con estos cambios que simplemente favorecen al consumidor, nos obligan a nosotros desde el comienzo a divulgar. ¿Qué pudiese no saber usted? Exactamente cuánto es la cuota mensual de la asociación, pero su realtor va en el contrato inicial a colocar el monto que divulgó el vendedor. Y si ese monto es incorrecto, caballero, usted tiene la opción de retirarse del contrato. Entonces, en este momento le pasó a Eduardo. ¿Por qué? Porque le explicaba mi primera parte y ahora Eduardo le va a explicar la belleza de lo que es la protección al consumidor con divulgar un estimado de préstamo. Claro, claro. Mira, Jaime, digo, vámonos, gracias Judith, perfecto, ¿eh? Ahora, vámonos para atrás, vámonos ahorita, a la hora de precalificar, porque dices, bueno, yo no tengo propiedad, no tengo contrato, ¿qué hago? Quiero saber más o menos, dame un rango de cuotas, tasa de interés, todos estos gastos de cierre que me mencionan, pólizas de título, asociación. Entonces, lo que hacemos nosotros, basado en la conversación que tenemos a la hora de precalificar, creamos un estimado, unas corridas financieras para que tú veas cómo quedaría una transacción de una compra de 500,000 o de 400,000 dólares, poniendo el 20 o 25% de entrada. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se verían el principal, el interés, los gastos de cierre que menciona Judith? Nosotros hemos hecho un sondeo en las áreas de Florida. Tenemos promedios de los gastos que se cobran en las compañías de título. Normalmente, bueno, muchas de las transacciones que ha tenido Judith, pues ya tenemos una idea muy en detalle de lo que se cobra en la compañía de título. Te podemos dar esa corrida financiera. Es un estimado preliminar. Lo que menciona Judith es una formalidad o una formalización de una precalificación que ya es un proceso a donde nosotros ya te damos cifras más precisas y hay ciertas cifras en ese estimado una vez que ya tienes contrato que ya no pueden cambiar. Entonces, y especialmente por la parte financiera. O sea, si nosotros decimos, oye, el costo del crédito financiero te va a costar el 1 o 2 o 3%, esa cantidad que te estamos cotizando, ese ya no puede cambiar. Pase lo que pase, ese porcentaje del costo financiero ya no puede cambiar a lo largo de todo el proceso. Entonces tú llevas una protección. A la hora de que tú pones un contrato, tú ya sabes cuánto se te va a cobrar desde el día 1 que te dan el estimado de gastos de cierre. Entonces hay ciertas cosas que cambian. Cambian los impuestos, cambian la cantidad de intereses de prepago, cambian la póliza de seguro, igual la póliza de seguro te sale un poco más barata de lo que inicialmente teníamos estimado. Eso sí puede cambiar un poquito, pero los cargos importantes no cambian. Entonces, al inicio del proceso llevas una idea muy en detalle y real de lo que te costaría una transacción y no tienes que tener el estimado formal para poder tener esa idea. Exactamente. Ok. Además, esa pequeña variación en este país puede cambiar también por el avalúo que se le hace a la propiedad. Durante todo el proceso de compra, usted va a tener ciertos momentos, por ejemplo, la inspección de la propiedad, que ahí puede haber una negociación. El appraisal de la propiedad es otro punto de negociación en la que nosotros estamos ahí para defenderlo a ustedes. En este país, todas las propiedades que son financiadas tienen un avalúo de la propiedad y el banco le va a dar el dinero según se haga ese avalúo. Entonces, eso es un punto Claudia, muy importante. hay algo que, y perdóname un segundito, hay algo que te iba a decir y aquí viene el tema de la, de la experiencia y entiendo la preocupación. Fíjese usted, el seguro de inundación o el homeowners, que es el de catástrofe, el banco no puede saber el costo, te lo puede estimar, porque un punto fundamental para la determinación de ese seguro es la inspección de la propiedad. Pero existen alternativas, ¿ok? Existen alternativas que pueden hacer que esa prima
disminuya, como hacer un loss mitigation, una cantidad de cosas, porque en el momento que ponemos el contrato, señor Villegas, nadie sabe la condición del inmueble, y dependiendo de la condición del inmueble, su prima del seguro puede subir o puede bajar, pero hay estrategias que se utilizan para poder disminuir esa prima. Por eso, cuando Eduardo le va a dar una cotización inicial, ellos van a divulgar abajo las cosas que pueden o no cambiar, porque en ese momento él no tiene el monto, pues ya no se tiene la inspección. Ahora, hay cosas en una transacción que no se deben jamás negociar ni ir en lo barato. Uno, la utilización de un contador que no sepa lo que realmente está haciendo, y luego por una mala estructura, y me salgo para regresar, una mala estructura de una entidad, luego poder sujetar a un cliente a impuestos sucesorales, a retenciones de oferta que no debían. Eso es la primera. La segunda, a lo barato. Una inspección, hay muchos costos para las inspecciones. Utilizar a un excelente inspector, señores, es el mejor dinero pagado, porque hay diferentes tipos de inspecciones, pero hay otras inspecciones que lo van a ayudar a usted a bajar la prima del seguro. Cuando yo les hablé a ustedes de la agrimención, hay otra cosa, porque no quería ser tan catedrática a veces, que se llama el certificado de elevación. Ese certificado de elevación también va a medir la propiedad, a ver a qué nivel del mar se encuentra para determinar el monto del seguro de inundación, o para determinar que la condición del inmueble no va a satisfacer lo que usted quiere, o que el seguro va a ser muy costoso, y por eso sus realtors se dejan un tiempo para rescindir de la transacción si esos pequeños montos se van a ver que después le van a incrementar los gastos a ustedes. Al principio no va a tener un monto exacto, y quien le diga que le va a dar un monto exacto al principio, caballero, le está mintiendo, porque a medida que pasa el tiempo se van adicionando y descubriéndose cuánto va a ser la póliza, pero lo básico sí se va a determinar desde el principio con una buena divulgación por parte del banco y de la compañía de título. Perdona la interrupción, Claudia. Bien, súper. Es más, yo le agradezco al señor Jaime todas estas preguntas que nos ha hecho, porque nos enriquece a todos los que estamos aquí. Gracias, no hay de qué. Si me permite una última pregunta antes de terminar, Claudia. Las primas de seguro de inundación, terremotos o desastres naturales, ¿cuál es el rango de precio? Yo sé que eso puede estar relacionado mucho con la propiedad, el valor de la propiedad, pero ¿hay alguna indicación que me puedas dar para una propiedad, qué sé yo, de $200,000, $300,000? ¿Cuánto cuesta más o menos? Yo creo que esa pregunta que usted me está haciendo, yo voy a invitar a un experto en seguros que nos pueda hablar con más propiedad. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué he invitado yo a tantos expertos? Porque en los Estados Unidos tenemos una licencia, y dependiendo de esa licencia nosotros podemos dar más conocimiento. Entonces, digamos, en el caso de hacer una LLC, tenemos aquí a nuestra querida Marta, que es la que hace el asunto tributario. En el caso de todo lo que se refiere a titulación y el seguro de su propiedad, tenemos una compañía de título. En el caso de financiamiento, yo no le puedo hablar de financiamiento porque soy un agente inmobiliario. Le puedo hablar del mercado, le puedo hablar de una propiedad, le puedo hablar de todo lo que está relacionado a esto. En el caso de seguros, depende también, el seguro de la propiedad va a depender, como le estaba diciendo Judith, va a depender si está cerca de la costa, va a tener dos seguros. El seguro normal, que es el que le hacen a todas las propiedades, más el seguro de inundación.
Además, puede que requieran otros seguros como el de elevación, si está, dependiendo qué tan cerca está de la costa. Entonces, los voy a invitar a todos a un próximo webinar con mucha más información, porque ustedes como inversionistas necesitan saber el valor y el conocimiento de cada uno de los expertos antes de invertir en este país, para que su inversión sea con el menor riesgo posible. Perfecto. Y la última, el costo del contador, que de eso no hemos hablado. Sí, vamos a hacer Marta, por favor, yo te voy a mandar la información del señor Jaime para que por favor me le hagas una agenda ahí y tú puedas darle asesoramiento directamente a él. Marta, gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto, don Jaime. Gracias, Marta. Y como usted puede ver, aquí en Estados Unidos tenemos un equipo que trabaja para usted y trabaja para todos los inversionistas. Lo más importante, como les estaba diciendo Judith, busquen el asesor inmobiliario dependiendo de lo que ustedes requieren. Un asesor inmobiliario que trabaje con extranjeros es muy diferente a un asesor inmobiliario local. Entonces busquen a los especialistas, ¿verdad? Y les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Quisiéramos despedirnos todos juntos acá, por favor. Mientras nos despedimos, Zaida, ahí hicieron una última pregunta, que si tiene un inversionista extranjero que nunca ha invertido, ¿cuál es el proceso inicial para aplicar a un préstamo? Llamar directamente a Eduardo y él le va a dar una lista de 5 cosas para determinar su habilidad crediticia, y una vez que la determina va a tener una cantidad de papeles que entregar, y luego se identifica el colateral, se determina el comprador y luego el colateral. Entonces, el primer paso es llamar directamente a Eduardo para que Eduardo le dé una lista muy sencilla, porque los préstamos para extranjeros, señores, son súper sencillos, y él le vaya dando vayan consignando documentos, y Eduardo en cuestión de 24 horas le puede decir: caballero, usted califica para este monto, o usted simplemente no califica para esto. Entonces, el primer paso para el inversionista es contactar a Eduardo y luego primero contactar al realtor y luego contactar directamente a Eduardo, porque nosotros entramos mucho después, cuando ya la fiesta empezó. Muchas gracias a todos por esto que están haciendo, por asesorarse antes de invertir. Es un excelente primer paso. Gracias por estar aquí. Gracias, Claudia. Bye. Hasta la próxima. Nos vemos en la mesa de cierre. Bye. Gracias. Gracias, chao. Adiós. Hasta luego, señor Zuluaga. Excelente intervención del caballero. Wow. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un webinar increíble, lleno de información clave para tomar decisiones inteligentes y estratégicas en nuestras inversiones en Estados Unidos. Hoy hemos visto cómo proteger nuestro patrimonio, cómo acceder a financiamiento, cómo optimizar impuestos y sobre todo cómo asegurar que cada paso que demos en este mercado sea sólido y rentable. Pero esto es solo el comienzo. El conocimiento sin acción no genera resultados. Ahora es el momento de aplicar lo aprendido y seguir profundizando en estrategias que nos permitan maximizar cada inversión que hacemos. Por eso queremos invitarlos a estar atentos a nuestro próximo webinar Maximiza tu inversión, donde vamos a ir más allá de lo básico y explorar cómo estructurar inversiones que generen el mayor retorno posible, con las mejores herramientas y estrategias del momento. No queremos que se pierdan la oportunidad de llevar su conocimiento y su portafolio al siguiente nivel. Así que si aún no estás en nuestro grupo de inversionistas, asegúrate de unirte para recibir la invitación exclusiva y más contenido de valor. Nos vemos en el próximo webinar. Sigamos creciendo juntos y gracias por acompañarnos.